Bien, en esta clase revisaremos los recientes avances en el conocimiento sobre el papel del cortisol y síndrome metabólico. Nosotros sabemos que hay un papel significativo en el síndrome metabólico que es desempeñado por la respuesta al estrés al cortisol. ¿Ya? La actividad del eje primero hipotálamo, hipófisis adrenal se incrementa por mecanismos centrales y periféricos. ¿Ya? Y esto contribuye al desarrollo de diversas enfermedades degenerativas relacionadas con la edad. Muy bien, comencemos. Bien, criterio diagnóstico del síndrome metabólico. Hay una declaración conjunta del año 2009 que toma como base el panel de tratamiento de adultos y la Federación Internacional de Diabetes. El criterio ATP3 indica que tienen que ver tres o más de los cinco factores como son obesidad abdominal, una circunferencia de cintura sobre 102 en hombres, mayor de 88 centímetros mujeres, triglicéridos altos, o sea, 150 miligramos por decilitro de sangre, HDL por debajo de los 40 miligramos en hombres y por debajo de los 50 miligramos de decilitro en mujeres, una presión arterial elevada sobre 130-85 y una glicemia en ayuno elevada que es sobre 110 miligramos por decilitro de sangre. En cambio, la Federación Internacional de Diabetes indica que tiene que haber una obesidad central como condición necesaria con límite específico por etnia, más de 94 centímetros para hombres, más de 80 centímetros para mujeres en Europa y niveles para una glicemia sobre 100 miligramos por decilitro, más dos criterios adicionales. La declaración conjunta indica simplemente que tienen que haber tres de cinco hallazgos necesarios, sin componentes obligatorios, límites nacionales o regionales para circunferencia y cintura, y tratamiento farmacológico equivalente al factor de riesgo positivo. Bien, la reacción al estrés y el papel del cortisol. Primero, una activación cerebral. El cerebro controla los mecanismos adaptativos a eventos estresantes a través de la activación de tres sistemas. Primero, el endocrino, el sistema inmune y el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Hay una cascada hormonal por parte del sistema endocrino. El núcleo paraventricular del hipotálamo secreta hormona liberadora de corticotrofina que estimula la secreción hipofisiaria de la hormona adrenocorticotrófica, ¿ya? Que a su vez activa la liberación de cortisol desde la zona fascicular de las glándulas suprarrenales. Después hay una retroalimentación negativa. El aumento del cortisol ejerce una retroalimentación negativa a través del receptor de glucocorticoides a nivel del hipotálamo, la hipófisis y centralmente también en el hipocampo. El hipocampo juega un rol importante, tiene receptores para glucocorticoides que ayudan a modular y a tener una retroalimentación negativa y a frenar la liberación de cortisol. ¿Ya? De tal manera que el hipocampo induce un freno sobre el hipotálamo para que no se produzca más CRH. Alteración en el envejecimiento. Durante el envejecimiento se produce una disminución, lo que se ha visto es que baja aproximadamente el 40% de los receptores de glucocorticoides tipo 2 en el hipocampo, con una activación persistente del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal durante la fase de recuperación del estrés. Ahora veamos qué pasa durante la hiperactividad del eje hipotálamo pituitaria adrenal en el envejecimiento. Primero, el mecanismo central, en donde hay una pérdida de receptores de glucocorticoides hipocampales que resulta en una falta de retroalimentación inhibitoria de cortisol. Esto, en el fondo, lo que provoca es una activación sostenida de SRH con alteraciones conductuales y estimulación persistente de un locus, que es el locus coeruleus. ¿Ya? Tenemos consecuencias sistémicas al respecto. La hiperactividad del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, hipófisis o pituitaria, ¿cierto? Con hipercortisolismo que está involucrada en el desarrollo de obesidad visceral, también con hiperinsulinemia, que es resistencia a la insulina, y que desde un punto de vista clínico vemos que la obesidad visceral en este síndrome metabólico se asemeja mucho a la obesidad central en el síndrome de Cushing. ¿Ya? Finalmente tenemos la carga alostérica o alostática, ¿ya? Que es un concepto introducido para medir la carga en la respuesta al estrés mediante la evaluación de parámetros biológicos
que reflejan el funcionamiento del eje hipófisis pituitaria adrenal. ¿Ya? Tenemos el sistema nervioso simpático, el sistema cardiovascular y también el metabolismo. Bueno, ¿qué relación tiene el cortisol y síndrome metabólico en enfermedades degenerativas? ¿Ya? Se ha encontrado hiperactividad del eje hipotálamo, pituitario y adrenal en enfermedades crónicas que afectan diversos sistemas corporales durante el envejecimiento. Vemos que en el sistema endocrino, metabólico, afecta la obesidad abdominal con el síndrome metabólico. Hay diabetes tipo 2, hay sarcopenia y fragilidad también. En el sistema cardiovascular se contribuye a la aterosclerosis, hipertensión esencial y enfermedades cardiovasculares. Entonces, en el sistema nervioso, la hiperactividad de este eje hipotálamo pituitario adrenal, en el fondo, está presente en algunos trastornos, por ejemplo, en demencia, en depresión, mientras que en el sistema óseo afecta a los huesos con la osteoporosis, ¿ya? Osteoartritis. Todas estas condiciones tienen un alto impacto en la calidad de vida durante el envejecimiento, ¿ya? Nosotros sabemos también que el cortisol bloquea la producción, ¿ya?, de proteínas receptoras de calcio a nivel del tubo intestinal, de tal manera que eso también contribuye de forma negativa en la calidad del tejido óseo, ¿ya? Por lo tanto, los efectos de la vitamina D son significativamente menores en la formación de receptores de calcio a nivel intestinal cuando el paciente tiene un elevado nivel de cortisol en sangre. Cortisol y síndrome metabólico en enfermedades degenerativas. Bien, continuando con las enfermedades degenerativas, que tenemos solo algunos ejemplos, como sería la enfermedad de Alzheimer, en donde los niveles elevados de cortisol están asociados con la aceleración del deterioro cognitivo y la neurodegeneración. El hipercortisolismo crónico puede contribuir también a la acumulación de placas beta-amiloide, característico de esta patología. Con respecto a la enfermedad de Parkinson, también se ha visto que la desregulación de este eje hipotálamo pituitario adrenal, hay un aumento del cortisol que contribuye a la neurodegeneración dopaminérgica. En el síndrome metabólico actúa como un factor agravante en la progresión de la enfermedad. Finalmente tenemos la sarcopenia, en donde el hipercortisolismo crónico promueve la degradación proteica en general, no solamente muscular, sino que en general, y reduce la síntesis totales de proteína, acelerando la pérdida de masa, en este caso muscular, relacionada con la edad, agravando la condición del síndrome metabólico. Ahora, en la función cognitiva, el impacto del cortisol, lo que se ha visto es que hay un deterioro significativo, ¿ya?, desde ese punto de vista. Se ha encontrado un deterioro cognitivo del 45% en una población anciana italiana, con una correlación significativa con los niveles de cortisol, ¿ya? Así que hay un deterioro cognitivo, ¿ya? Enfermedad de Alzheimer también, los niveles de cortisol plasmático más altos se correlacionan con la edad y al mismo tiempo con un deterioro cognitivo más rápido después de 2 años. Ahora hablemos del metabolismo periférico del cortisol. Tenemos la 11-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa, que es un regulador importante del metabolismo del colesterol, por una parte. Hay dos isoformas, ¿ya? La tipo 2, 11-beta-HSD2, convierte cortisol en cortisona, ¿ya? Y tenemos también la tipo 1, que transforma cortisona en cortisol, por lo tanto viene de la vía reversible, ¿ya? Y en la expresión tisular vemos que está presente la 11-beta HSD2, ya se expresa en el riñón, mientras que la 11-beta HSD1 está presente en el hígado, tejido adiposo y también en el hipocampo. Por lo tanto, la mayor parte de la conversión de cortisona a cortisol ocurre dentro del lecho plásmico, ya en el vaso, con una tasa de producción de cortisol igual a la de las glándulas suprarrenales. Eso es interesante. La 11-beta HSD1 es uno de los genes más regulados al alza en el tejido mental y está asociado con la acumulación preferencial de grasa visceral, ¿ya? Entonces, el tratamiento de célula adiposa con corticosteroides, insulina, citoquinas, como podrían ser TNF-alfa, interleuquina 1 beta, aumenta la actividad de 11-beta HSD1.
contribuyendo al ciclo de hiperactividad del cortisol en el síndrome metabólico. Bien, ¿qué pasa entonces con el cortisol y el sistema óseo? ¿Ya? La densidad ósea en el fondo. La densidad ósea, con respecto a este tema, se ha visto que hay una mayor actividad de la 11-beta hidroxisteroide deshidrogenasa, pero tipo 1, que fue reconocida en osteoblastos y se correlacionó positivamente con la edad y la inflamación. Y esto contribuye a la pérdida ósea también relacionada con este tema y además con la edad del paciente. Ahora, la relación con la obesidad y la arteriosclerosis es otro tema. Aunque el sobrepeso es generalmente un protector y el bajo peso es un factor de riesgo para la osteoporosis, vemos aquí algunos puntos importantes a tener en cuenta. Por lo tanto, aquí vemos que existe un vínculo entre la pérdida ósea y la calcificación aterosclerótica en placa. ¿Ya? Las arterias ateroscleróticas se calcifican y contienen tejidos hitomorfológicamente indistinguibles incluso del hueso, ¿ya? En un proceso ya real de osificación, evidenciando la conexión entre el metabolismo óseo y también el metabolismo vascular. ¿Ya? Entonces, aquí insistimos, aunque el sobrepeso es generalmente un protector y el bajo peso es un factor de riesgo de la osteoporosis, vemos esta patología que se produce en estas condiciones. Bien, a nivel terapéutico, lo que se ha propuesto últimamente es que se puede inhibir la 11-beta hidroxisteroide deshidrogenasa, así se ha hecho también en algunos modelos experimentales, y esto evitaría el paso de cortisona a cortisol. ¿Ya? Entonces, los inhibidores de 11-beta hidroxisteroide deshidrogenasa, hay varios compuestos que están en estudio, han demostrado mejorar los niveles de resistencia a la insulina, ha regularizado también la glucosa, ha ayudado a inducir pérdida de peso en estudios preclínicos y clínicos, presentando también un nuevo enfoque terapéutico para enfermedades relacionadas con el estrés y el síndrome metabólico. Muy bien, acá les dejo la bibliografía por si se interesan en seguir profundizando un poquito más sobre este tema. Nos vemos.